comunicaciones, pero también le llega el tráfico del admin server hacia ese managed server. Cara de confusión. Vamos a hacer un grafiquito que acá no está para entendernos, ¿ya? Lo que estoy tratando de hacer es esto, es la parte de networking, ¿ya? Imagínense que ustedes tienen acá un equipo y en este equipo está procesando el admin server. Y acá tengo, esta es la máquina 1 y solo sirve para el admin server, ¿ya? Acá tengo una máquina 2. Acá tengo una máquina 2. Y acá tengo un managed server 1. Acá tengo una máquina 3. Tiene un managed server 2. Acá tengo una máquina 4. Acá tengo un managed server 2. Perdón, 3. Entonces, imagínate que este que tiene. Este tiene como puerto, ¿cuál era? Todo por defecto, 7001. Y digamos que le hemos dado a este 7011. Y como son máquinas distintas, yo le puedo decir 7011 cada una, ¿no? Porque total este es localhost 2, localhost 3, localhost 4. La combinación es diferente, ¿no es cierto? Lo que tiene que ser diferente es la combinación máquina-puerto. ¿Cuál sería cómo llego a este servidor? Vamos a decirle que este es máquina 2, 2 puntos, 7011. Pero este es máquina 3, 2 puntos, 7011. Y este es máquina 4, 2 puntos, 7011. Eso, si yo quiero llegar a los servidores, la combinación debe ser única, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Lo que te dice esto es de que por defecto estos puertos de comunicación pasan dos tipos de tráfico, tanto el administrativo como el como el tráfico de aplicación. Es decir, si yo tengo acá a alguien en el internet que quiere acceder a una aplicación que está acá, este tráfico que va aquí entra por la tarjeta por el puerto 7011. Pero si este señor quiere conversar con él, también, porque solo tiene un puerto, ¿de acuerdo? O sea, si este administration server quiere comunicarse con este servidor para hacerle, por ejemplo, actualizarle un despliegue de una aplicación, ¿por dónde llega? Por el mismo puerto, por donde llega este tráfico. Lo que estoy conversándoles es que esto es por defecto. Por defecto, este señor contesta por ahí. Este equipo físico puede tener varias tarjetas de red y todas ellas estarían funcionando, a todas le estaría contestando por defecto. ¿Por qué le puede tener varias tarjetas? Porque a veces los servidores vienen ahora con múltiples tarjetas. Sí, dale. Vienen con varias tarjetas, ¿por qué? Por un tema de redundancia, ¿no? O sea, yo puedo tener acá un switch y acá es donde hago yo lo que le llaman bonding, ¿no? Para que yo pueda tener varias tarjetas conectadas a uno o a diferentes switches como vías alternas. O sea, yo quiero que este servidor no se le caiga por problemas de redes. Entonces yo conecto más de una tarjeta y el bonding es una configuración que se hace en networking para decirle que ese IP puede venir por dos puertos de switches distintos, pero es la misma dirección. Es para que si se cae un camino, tengas el otro camino. Desde el punto de vista externo, es una sola dirección. Desde el punto de vista físico, son varias tarjetas. Eso se puede hacer. Entonces, lo que te está diciendo un poco este comentario es, oye, a veces me gustaría que este tráfico de administración se separe del tráfico de navegación de la aplicación. O sea, si yo voy a entrar por aquí, se vaya por un lado distinto. Son consideraciones, eso es lo que les quiero comentar, que hay varios servicios de redes y estos servicios de redes pueden desagregarse. Estas tarjetas adicionales pueden separar servicios. Si yo tengo una máquina 4, que tiene un servidor 5 y servidor 6,
este puede estar corriendo las aplicaciones administrativas y las contables. Si este equipo tiene una tarjeta de red y tiene otra tarjeta de red, yo podría independizar el tráfico para que este señor vaya por una subnet y este señor vaya por otra subnet. O sea, hay varias cosas que se pueden hacer desde el punto de vista de networking. Esto es algo que normalmente hace el administrador de redes con la persona de networking al costado, porque tratan de ver cómo hacer para que los tráficos sean más eficientes y redundantes, y a prueba de fallas, ¿no? Yo solamente quiero que capten un poco esta idea, ¿no? De que yo tengo tráfico de configuración entre estos servidores y entre estos, porque como clúster también de una forma u otra conversan, eso lo van a ver en el segundo curso, pero estos equipos conversan también. No hemos hablado nada de eso, pero la verdad es que si tú eres parte de un equipo, tienes que hablar con tu compañero, ¿no es cierto? Entonces, algo así es la idea de clúster. O sea, los clústeres conversan entre sí y también lo hacen por estos puertos. Entonces, esos tráficos a veces es importante separarlos, porque yo puedo tener aplicaciones muy heavy, con muchísimos usuarios que están llegando acá. Entonces, si están compitiendo contra el tráfico de administración, yo puedo tener una figura donde es como decir, yo necesito pasarte la voz, pero no me dan tiempo porque está que me hablan, ¿no? Algo así, ¿no? O sea, si yo tengo que hablar contigo y ponerte al día, mira, estoy haciendo esto, pero tengo 40 personas que me están hablando a la vez, es difícil, ¿no? O sea, atender a ellos y al mismo tiempo ponerte al día. Atender a ellos, ponerte al día. Ponerte al día con el compañero es el tráfico interno administrativo. Y atender a la gente que está ahí en la ventanilla es mi tráfico de servicio. Entonces la gente que está atrás de una ventanilla de servicio quiere conversar entre sí, pero tiene que atender a todos los que le están pidiendo cosas. Entonces, imagínense que esta persona se pudiera partir en dos y tuviera una parte que solamente habla contigo y tuviera una parte que solamente habla con el resto. Entonces, si ustedes pudieran dividir ese tráfico, estaría más tranquilo, ¿no? Porque no estaría manteniendo al día la comunicación con sus pares y al mismo tiempo atendiendo al público. Eso es lo que hace esto. Si yo separo el tráfico de atención del tráfico administrativo, este tráfico administrativo no sufre y la performance de toda la instalación se mantiene buena, porque me mantienes al día. Yo te puedo cubrir si te caes, pero si no me estás dando la información a tiempo, yo no estoy al día de lo que estás haciendo. Entonces, si me estás atorando la tarjeta de red con requerimientos del exterior, no estamos conversando bien. Entonces, para solucionar este problema a nivel de networking, de contención en la red, hay una serie de cosas que se pueden hacer. Ese es un poquito el mensaje de esta unidad, que es bastante compleja, porque tiene que ver con la parte de redes. ¿Te captaron un poco la idea? No hay espera de que se vaya a la parte de redes, pero la idea es captar un poco de qué se trata cuando esta unidad que tiene su... Claro, porque por ejemplo nosotros tenemos escenario donde un sistema puede funcionar a nivel de intranet y también el mismo sistema externo. Por externo, ¿no? Ese también es un buen ejemplo. O sea, a veces tú tienes esta figura que comenta su compañero. Yo tengo una aplicación que se usa en la intranet, pero también tiene una presencia hacia el exterior, hacia el internet. Entonces, ¿qué sucede ahí? A veces lo que yo tengo que hacer es conectar a la subnet interna y conectarme a la subnet externa, a la DMZ, para tener salidas hacia afuera. O sea, uso las dos tarjetas, una para afuera y una para adentro. Y si la aplicación fuera distinta, digamos, o tuviera diferente comportamiento, de pronto yo puedo asignársela específicamente a una u otra tarjeta, aunque ese mismo servidor puede estar teniendo dos tipos o dos versiones distintas de la aplicación. Eso es posible, ¿no? Esa es más o menos la idea, claro. Dedicar, sí. En el servidor vas a subir, en este caso, dos aplicaciones. En caso podría ser, claro, por eso te dicen redes dedicadas a servidores específicos. Estamos hablando de la misma máquina. O sea, en la misma máquina puedo tener dos servers, cada uno con tarjetas dedicadas distintas. Imagínate que tú levantas en el servidor una aplicación, como dice tu compañero, para uso interno y está en la subnet interna y de repente
repente otra versión hacia afuera en una tarjeta externa. Para eso te serviría. Entonces, es separar, aislar la comunicación administrativa, aislar la comunicación interna de los clusters. Esta es la que yo les digo que hacen los pares, ¿no? O sea, los pares conversan entre sí. Eso se llama comunicación entre elementos del cluster. La administrativa se refiere a la comunicación entre los managed server y el administration server. El administration server tiene que estar hablando, como ya sabemos, con todos los servidores cuando está configurando. Esa comunicación se le va a llamar comunicación administrativa. Por comunicación administrativa, por los puertos, el admin server trata de bajarse un servidor. Y si no puede, ¿qué hace? ¿Se acuerdan? Se va a no manager, ¡pah! Le manda el kit, ¿no? Lo manda. Pero si no, él se comunicaría por esa comunicación administrativa y le diría, bájalo. Y haría lo que le dices, termina lo que estés haciendo y bájalo, ¿no? Es un poquito un trabajo interno. Diferente al que hacen los clusters entre sí, que vamos a ver ahora cuando veamos cluster, que es un trabajo más cooperativo, ¿no? Yo te digo que ando, cosa que si me caigo, tú me cubres, ¿no? Algo así, ese tráfico es tráfico entre elementos del cluster. Entonces, ¿cómo lo manejamos? Interfaces dedicadas a servers específicos. Tú puedes dedicar algunas tarjetas de red a algunas instancias específicas en la misma máquina. Acá estamos viendo que desde el internet yo trato de llegar a dos managed server distintos, pero en este caso llego al host 1 por el puerto 101 y al server B estoy llegando al host 2 y al host 3, ¿no? Entonces, con eso, de alguna forma u otra, es como si yo tuviera diferentes servidores, pero es la misma máquina en realidad. O sea, ¿se acuerdan de que yo decía, oye, esta máquina se llama host 1 y tiene puerto 8001? Acá fíjate, los dos managed servers están en el mismo machine, manejando el mismo puerto. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puedo tener tres nombres? Recuerden que esa dirección, el listen address, no es necesariamente el nombre de la máquina, es el nombre con el que te escucho. Y yo te puedo escuchar con tres alias. ¿Por qué? Porque los asocio cada uno a una tarjeta distinta. O sea, imagínate que este servidor tuviera tres tarjetas de red y yo le digo, le voy a llamar host 1 a la tarjeta 1 y esa va a ser binding al servidor A. Le voy a llamar host 2 a la tarjeta 2 y le voy a llamar host 3 a la tarjeta 3. Por defecto, la opción del WebLogic es decir all local address, es decir, todas las tarjetas las trato como si fuera host 1. Pero acá yo puedo ser específico y decirle que ese listen address es distinto. Son cada una de las tres tarjetas que yo tengo en ese equipo y se lo puedo asignar específicamente con esos nombres a diferentes servidores en el mismo equipo. Todos estamos hablando en el mismo equipo, en el mismo machine. O sea, eso es posible, pero hay que setear algunas características y hay que hacer algunas configuraciones al managed server y al despliegue de la aplicación para que sepan qué tarjeta es la que van a usar. O sea, hay que hacer unas pequeñas configuraciones distintas. Entonces, como les digo, ¿y para qué me sirven? Como te digo, son canales distintos para llegar a estos servidores. Recuerden que servidores no son máquinas. Ahora ya tienen un dato más. Servidores no son máquinas, son máquinas virtuales de WebLogic. Machine son los equipos físicos, pero el nombre de la máquina no necesariamente se refiere acá al listen address. Lo hemos estado usando así, pero no necesariamente es siempre así. Esa es la parte confusa, ¿ya? ¿Y el dominio? El dominio, recuerda que el dominio es otra cosa. Cuando hablamos del dominio de WebLogic, estamos hablando de todos los recursos que los engloban, ¿cierto? Que es diferente del dominio de la empresa, del que viene host01.example.com
eso es el dominio de la empresa, eso no es el dominio de WebLogic, ¿no? Ese dominio de la empresa puede ser host1.sam.com, host2.sam.com, porque ese es el dominio de la empresa, que no tiene nada que ver con el concepto de dominio de WebLogic, ¿no? El dominio de WebLogic está más arriba y engloba todos estos recursos, ¿no? Acá podría llamarse, como hemos probado, WLS admin, ¿no? El dominio está por encima del conjunto de los servidores, son recursos. El dominio, ¿qué recursos tiene? Máquinas, servidores, clusters, data source, son parte de ese dominio que los agrupa, lógicamente. No representa nada más que una agrupación lógica. Por eso yo la configuro al comienzo y le comienzo a añadir recursos. Y esos recursos son los que hemos hablado, ¿no? Máquinas, servers, clusters, data source, etc. ¿Ya? Poco a poco, ¿ya? No se me vayan a confundir. No olviden de que el dominio de WebLogic no es lo mismo que un dominio de example.com, no sé, ¿cuál es el de la fuerza? ¿Cuál es el de la fuerza? Claro. Entonces, ese dominio, por ejemplo, ese es el dominio de la empresa. Entonces, probablemente tus servidores se llamen así, .fa.mi.p, pero eso de ahí no es el dominio de WebLogic. Y como ya hemos visto, la máquina física puede tener un nombre, pero estos son los listen address, ¿no? Son como alias para asociarlos a la tarjeta. Cuando no tengo una configuración especial, la lógica diría que ese nombre es igual al nombre del host, cuando no hay una configuración desagregada como esta, ¿no? Si yo tuviese, si server A y server B estuviesen dentro de un clúster, no, porque puede ser el escenario que ambos pueden estar dentro de un clúster y el usuario ingresa al host 1 y se cae el sistema, redirecciona al host 2. Lo que pasa es que cuando nosotros estamos haciendo así, si este es un clúster, él externamente lo ve como una sola cosa. Si es un clúster, no está entrando a estos separadamente. Si es un clúster, lo está haciendo y va a tener que entrar con su propia dirección. Pero vamos a ver qué pasa cuando se trata de un clúster. Porque en un clúster, fíjate qué cosa es lo que sucede. Estos servidores pueden estar en diferentes máquinas físicas, no sería ni host 1, es como si este host 2 estuviera acá abajo. Porque el clúster lo que agrupa son los servers más allá de en qué máquina se encuentran o cómo se llama la máquina. O sea, yo no voy a entrar cuando haga clúster a una máquina en especial, yo voy a entrar al dominio del clúster y cuando entre al clúster, alguna de esas máquinas me va a atender, no sé cuál. ¿Te das cuenta? No interesa en ese caso cuál es la máquina física o cuál es el listen address que le contestó, porque el que le va a contestar es otro. No lo voy a hacer para entrar acá. El clúster tiene otro comportamiento. O sea, vamos a ver cómo es cuando entremos al clúster, cómo es que le voy a describir la dirección de acceso. A eso le vamos a llamar un scan address, ¿no? Es una dirección que se escanea dentro de un conjunto de posibles direcciones o servidores que le van a contestar. Es diferente a cuando lo vemos server por server. Acá estamos viendo server por server. Server por server, yo entro a host 1 o entro a host 2 para entrar a server B. Server B puedo entrar por host 2 o por host 3. O sea, este es un caso donde no hay clúster. Cuando hay clúster, los servidores se agrupan y es como si le pusieras una especie de alias por encima de todo, donde el grupo de servidores se usa internamente para que entre ellos se reconozcan, pero el usuario por afuera no conoce los nombres que están adentro. ¿Ya? Es como si yo le dijera, mira, cuando tú llames al, no sé, 8001, que es el helpdesk, tú vas a llamar al anexo 8001, pero internamente cada una de las personas tiene su anexo. Cada uno de los call centers tiene un anexo interno para que le deriven la llamada, pero tú no lo sabes. Este tiene el 81, 82, 83, 84. Pero para los usuarios, el call center es 8001. Entonces, ¿qué significa? Que hay alguien que está ruteando la llamada. O sea, viene el 8001 y se lo da al 8010. Tiene otra llamada, quiere estar libre, el 8011. Esos 10, 11, 12 son como los hosts 1, 2 y 3. O sea, son equipos que están disponibles en el clúster, bueno, en realidad
son diseñadores que están asociados a servidores, que están dentro de máquinas, que son parte del clúster. Pero yo por afuera solo sé 8001 y no me interesa otro número. Entonces, eso es lo que le pasa a los usuarios cuando hay un clúster. Entran a una dirección única y el proxy o el balanceador se encarga de buscar quién es el que lo va a atender. Y él es el que sí sabe cuáles son esas direcciones. O sea, el que sabe que todos estos son parte del clúster es el proxy o el balanceador, como quieran llamar. Ese sí sabe quiénes son. En el caso que todos manejen la misma aplicación. En el caso de que toda la aplicación esté desplegada a nivel de clúster, por ejemplo. Recuerdan de que nosotros cuando desplegamos una aplicación le decimos target, Claro. y le decimos quién la va a ejecutar, el clúster o algún servidor dentro del clúster. Si yo le digo que una aplicación determinada la va a hacer solamente este servidor dentro del clúster, a este nomás le va a llegar el mensaje. Entonces, o sea, por ejemplo, lo del networking, de asociar una tarjeta a un servidor. Ese es un caso muy particular para atender algún tipo de requerimiento. Por ejemplo, como te digo, por temas de seguridad o por temas por ejemplo, temas de seguridad, yo puedo desagregar el tráfico por subnets. Entonces, quiero que la 192.168.10.x sea para administración y la 20.x es sensitiva para un área de auditoría, ¿no? Entonces quiero separarlas, no quiero que el tráfico de una se mezcle con la otra. Entonces yo puedo tener tarjetas físicas que están con la IP definida para que vaya a esa subnet, o inclusive físicamente conectadas a los switches que van a atender a esa subnet. Puedo hacer eso. O sea, esto es para cubrir requerimientos muy específicos donde tú necesitas que las direcciones para uno u otro server estén físicamente separadas. Si lo necesitas, el mensaje es sí se puede. Lo frecuente es que no se use, sino que más bien todo vaya como una sola dirección. Pero existe la posibilidad de hacerlo. Y como te digo, el clúster es un caso distinto, porque ahí es una dirección que no es ninguna de estas, que tú le vas a asociar al clúster para que la gente de afuera sea capaz de conectarse al clúster. Y que el proxy es el que al final decida quién de todos los participantes es el que te va atendiendo. Puedes también tener múltiples puertos para, por ejemplo, desagregar servicios. O sea, yo puedo tener un servidor que por un lado soporta el tráfico HTTP, pero por otro lado también puede soportar mensajería o EJBITS. Es decir, yo puedo decirle, mira, si tú me viene algo por el puerto 8001, entonces el componente HTTP es el que te tiene que procesar. Pero si me viene algo por el puerto 9001, el componente de mensajería es el que te va a atender. O sea, esto se hace para que tú puedas, por algún motivo, separar el tráfico. Puede ser debido a temas de seguridad, rendimiento, calidad de servicio, características del puerto. O sea, puede haber motivos por los cuales yo puedo querer diferenciar el tráfico. También es posible. Todos estos son casos muy particulares que se pueden hacer, pero esto es algo un poquito más típico. Esto sí es algo que la auditoría normalmente les pide. La auditoría normalmente pide de que los tráficos administrativos y de servicio estén separados. O sea, si yo tengo una aplicación, debería entrar por un puerto. Y si los servidores de administración quieren comunicarse con él, deberían entrar por otro puerto. Entonces, es tráfico separado. Entonces, en teoría, los administradores de redes podrían filtrar el tráfico para que lo que transmita, por ejemplo, por acá, venga exclusivamente de este servidor, ¿no? O sea, puedes poner reglas de seguridad para que el tráfico, imagínate que esto estuviera acá con un firewall al medio, tú podrías bloquear y hacer que el tráfico administrativo provenga específicamente de este server para este puerto. Y en este caso el tráfico de navegación venga solamente sobre este puerto y no acepto otro desde este firewall de acá. O sea, acá tengo conectividad hacia el exterior y esto está en el interior, ¿no? Entonces yo desagrego o más bien disocio
las tareas de administración de las tareas externas. Inclusive podría pasar que yo le diga tengo tráfico encriptado acá y tengo tráfico no encriptado acá. Puedo desagregar eso. Si yo mantengo un solo puerto, los dos lados estarían encriptados o los dos lados estarían desencriptados. Acá lo que estoy haciendo es, estoy aprovechando este juego de puertos distintos para establecer encriptamiento a nivel de configuración, pero no a nivel de la aplicación, por ejemplo. También puede pasar un caso de certificados. Si esto yo lo publico al exterior, acá hay un certificado digital. Mientras que esto de acá interno, como les comentamos, podría ser un autofirmado, ¿no? Entonces, estos por temas de seguridad, yo estoy desagregando el tráfico administrativo del tráfico normal. Puedo desagregarlo a nivel de comunicación. Acá hay un ejemplo más o menos parecido a lo que comentaba su compañero, pero estoy viendo 3 servidores distintos y acá estoy haciendo una desagregación. Estoy diciéndoles que usen el puerto 8111 para constituir el clúster y que lo usen como 8001 cuando quiero atenderlo por fuera. ¿Se dan cuenta? O sea, si yo quiero llegar a la aplicación de forma individual, yo puedo tener una comunicación por un puerto, pero puedo tener otra distinta para la comunicación peer-to-peer, ¿no? Para que ese es el puerto de comunicación entre clústeres. ¿Se acuerdan que dijimos de que había 3 tipos de comunicación? Una era la que tiene las aplicaciones que navegan hacia el servidor. Otra era el administrativo, que era entre el admin server y el managed server. Y este es el intercluster, ¿no? Las máquinas se tienen que poder conversar entre sí. O sea, necesitan un puerto para comunicación interna. Esa es comunicación interna. Mientras que cuando alguien viene de afuera, ¿qué cosa vería? ¿Qué dirección vería el usuario de afuera? Una dirección que le vas a dar al proxy. Pero el proxy, ¿cómo llega a cada uno? Por este. El proxy dice, si llego a llegar al server A, voy por el host 1.80.01. Quiero llegar al server B, host 2.80.01. Quiero llegar al server 3, host 3.80.01. ¿Quién sabe esas direcciones? El proxy. ¿Qué cosa ve acá atrás? El de atrás solamente sabe que va a entrar a la aplicación mesa de ayuda. Entonces, ¿no? Esa aplicación mesa de ayuda, el clúster sabe que tiene estos servidores para poderlo repartir. Entonces, él conoce las direcciones y los puertos internos. El usuario no. Eso, el host 1, host 2, host 3 que están dentro del clúster. No, estas que están acá son las direcciones que usaría el proxy. Estas que aparecen acá como clúster, ha querido te está mostrando el puerto de interconversación a nivel de clúster. O sea, este es su red privada, este es su WhatsApp, ¿no? Donde ellos se conversan entre sí. Este de acá es su puerto privado. Para que necesariamente el puerto es igual, necesariamente. Sí. El puerto de comunicación entre ellos se lo debe ser asignas igual. el mismo, ¿no? Y es distinto al otro puerto, al puerto. ¿Qué pasa cuando tú no haces esto? Entre los servidores. Este es para que entre los servers se puedan comunicar, pero no es obligatorio. ¿Qué pasa cuando tú no los separas? Usa el mismo tráfico. O sea, lo que estamos partiendo de la premisa es, quieres separar el tráfico por algún motivo, porque este tráfico es muy cargado y quieres garantizar, es para darle administrativamente, separar este tráfico. Si no, por defecto, todo es un solo puerto. Y el tráfico de administración entre clústeres o externo, todo se usaría como hemos venido haciendo. O sea, cuando nosotros hemos creado nuestro primer clúster y nuestro primer puerto, ustedes se han dado cuenta que no creamos más que un solo puerto. Entonces todo está entrando por ahí, administrativo, externo, intercluster, todo es un solo puerto. Pero acá lo que te está diciendo es, yo puedo separar este tráfico intercluster, y lo que vimos en la lámina anterior es, yo puedo separar el tráfico administrativo. Este es el administrativo y este de acá es el intercluster, ¿no? ¿Qué tipo de datos es? Acá lo que está haciendo es pasarse información interna
vamos a ver cuando veamos clúster qué tipo de datos se pasan entre servers. Pero una de las cosas que se mandan entre ellos son los heartbeats. Los heartbeats son como decir estoy vivo, ¿no? Latido de corazón, ¿no? Yo le cuento al otro que estoy vivo, el otro me cuenta a mí que está vivo, el otro me cuenta a mí que está vivo. O sea, entre ellos nos mandamos pequeños paquetes para decir que el servidor está vivo cada cierto tiempo. Y uno de ellos tiene que ser el administrador, ¿no? El admin. En realidad no, eso pasa en los servidores de base de datos. Pero el que recibe estos datos de estos tres, no, el admin no tiene que ser nada que ver con el clúster. El admin puede ni siquiera estar acá. El admin puede estar en otra máquina totalmente distinta. El admin es solamente para configurar. El admin no hace balanceo, no es el proxy server. Es otra máquina que normalmente es el web server, que coge un plugin o es un appliance que hace esa chamba, ¿no? Y ese es el que conversa y está dándose cuenta de que estos señores están vivos. Y ahí viene el motivo de la de prácticamente toda esta introducción, que es para saber qué es un network channel, ¿no? Network channel, como muestra el dibujo, es una pequeña tubería de acceso, pipe, ¿no? Es una tubería consistente en una combinación de dos cosas. La combinación listen address port, que es la que define, hemos dicho que define cualquier cosa, ¿no? Nuestra dirección está dada por una dirección más un puerto. Y además un protocolo, ¿no? Por ejemplo, HTTP, HTTPS, JMS, ¿no? Un protocolo de comunicación. Es como decir, mira, para poder nosotros comunicarnos con el data center, tenemos un teléfono, y el teléfono tiene un número, ¿no? Entonces, físicamente nos comunicamos por ese número, y además hablamos un cierto lenguaje, ¿no? Hablamos en castellano. O sea, algo así como que la relación entre esta tubería de comunicaciones, entre este enlace, está dada por cómo llego a él. La combinación listen por es como el número telefónico y en qué lenguaje le hablo. O sea, si yo hablo en castellano y el otro solo me entiende inglés, estamos en nada, ¿no? O sea, no nos entendemos. Entonces, yo para entenderme, yo tengo que conseguir que me conteste la llamada y además entendernos. Entonces, eso es lo que hace un network channel, ¿no? Es la comunicación en cómo llego, dirección más puerto, y en qué idioma hablamos, cuál es mi protocolo de comunicación. Estamos hablando en encriptado, HTTPS. Yo te encripto, tú desencriptas. Para que podamos desencriptar, hay algunas cosas que tenemos que saber, ¿no? Cuál es nuestra clave común, sino cómo decodifico lo que tú me dices. Entonces, cada servidor tiene un canal implícito por defecto que se puede ser desactivado. O sea, la comunicación se hace por un canal que por defecto se crea cuando tú creas el server. Tiene un protocolo. Este canal por defecto es un canal HTTP. Además tiene un canal SSL, HTTPS, si es que tú le haces famoso flagcito, ¿te acuerdas cuando configurabas y decías, ¿quieres SSL? Entonces cuando le marcabas eso, activabas el canal por defecto. Soporta todos los protocolos por defecto, se le puede crear otros canales, ¿no? Entonces lo que él te dice es, mira, en una instalación común, tranquila, que no es de alta seguridad, tú puedes usar el canal por defecto HTTP o activar HTTPS. Pero lo que te quiere decir esta lámina es, podrías crear muchos más canales. ¿Y cómo los vas armando? Ahora vamos a ver cómo. Pero siempre van a tener que tener esta característica, la combinación de una dirección puerto, y por eso vino las láminas anteriores donde te decían, oye, tú puedes tener múltiples tarjetas, varios listenarios. Oye, puedes tener más de un puerto, varios puertos. O sea, esas láminas anteriores eran para prepararte a decir que esa combinación de listenarios más puertos los iba a utilizar para crear un network channel, ¿no? Y un network channel es un canal de comunicaciones que tiene esas dos características. ¿Cómo llego a él? Listenarios por. ¿Cómo conversamos? Protocolo. La combinación de los dos es un puerto de enlace. ¿Me serviría algo de teléfono si no sé, yo castellano, el otro chino? Si no tenemos algo que nos permita comunicarnos en network channel, va a ser ineficiente, no va a servir para nada, ¿no? Bueno, ¿y esto para qué?
Bueno, normalmente lo que pasa es que cuando yo quiero crear estos network channels es porque estoy haciendo todo un análisis de cómo va a ser mi tráfico. O sea, el tráfico de mis aplicaciones puede ser extremadamente complejo, ¿no? Entonces necesito definir subnets, separar aplicaciones, tratar de aislar tráficos. Entonces, esta es una de las herramientas que me va a ayudar para eso. Voy a crear canales y estos canales van a separar el trabajo. Es como ustedes en la televisión. Imagínense que tuvieran un solo programa de televisión que pasara todo tipo de programas, ¿no? Deportivos, políticos, etc. Se puede, ¿no? Pero no sería tan eficiente, porque como el día tiene una programación determinada, verías a veces un programa deportivo, a veces uno de cocina, a veces un cartón, o sea, un cómic, a veces películas, a veces series. Entonces, ¿qué cosa es lo que hicieron las televisoras? Crearon más canales y los especializaron. Este de acá es HBO, solo películas, idioma original. Yo soy Fox, solamente mis series. Yo soy Fox Sport, solo programas deportivos. Tengo uno que es canal solo de congreso, yo solamente golf, ¿no? Entonces, esa especialización de canales es lo mismo que hay acá. O sea, es el mismo criterio. Tú separas canales para un propósito específico. ¿Puedes usar el canal por defecto? Claro que sí. ¿Puede pasar todo el tráfico por ahí? Por supuesto que sí. ¿Cuándo comienzas a separar canales? Cuando te pasa lo que le pasó a la televisión, cuando necesitas especializar comunicaciones. ¿Y por qué la quiero especializar? Por tráfico, por auditoría, temas de seguridad, simplemente porque van a manejar protocolos distintos, encriptados, no encriptados, certificados digitales especializados porque van a entrar a una aplicación distinta a la otra, ¿no? Porque quiero medirlos por tema de rendimiento, quiero ver quién a este darle cierta prioridad, a este menos. O sea, puede haber varios motivos por los cuales tus canales son distintos, pero por lo general hay uno solo. Por ejemplo, fíjate, ejemplos de selección de canales. Monitorear un managed server desde el administration server. Entonces, si yo quiero monitorear, ¿qué necesito? El canal de comunicación administrativo, ¿no es cierto? El que comunicaba el admin con el manager. Pero si ese monitoreo es continuo, estoy compitiendo contra el mismo canal por el cual los usuarios quieren entrar a la aplicación. Entonces es como que está alterándome la medición, porque el mismo canal por donde pasa la data es el canal por donde yo jalo la data, ¿no? La data de monitoreo. Entonces estoy alterando mi medición porque me convierto en un usuario todavía que jala mucho datos. Por eso es que yo separo un canal de monitoreo del canal de conexión. Entonces, en el canal de conexión, ¿qué tráfico va a pasar? Solamente tráfico de la aplicación. Entonces, cuando yo monitoree, voy a ver que por este canal solo ha pasado tráfico de aplicación. ¿Y de dónde? ¿Y cómo hago para jalar esa data de monitoreo? Usando mi canal de monitoreo, que al estar separado ya no lo está afectando. Por supuesto que si la tarjeta física es la misma, como que no tiene mucho sentido, pero si yo le pongo tarjetas distintas, realmente estoy con tráfico distinto. Mandar un mensaje de clúster. Este es el canal que hablábamos para comunicación entre los managed servers que forman un clúster. Acceder, por ejemplo, al directorio LDAP. ¿Qué sucede? Ustedes pueden tener un caso en el cual necesitan los usuarios password que están en su ambiente Microsoft. Leer el LDAP, pues podrían tener un canal de comunicación especializado porque tienes que proteger la seguridad del acceso al servidor donde están los usuarios y claves de toda la empresa. Podría ser. Bueno, y de acá viene algunas láminas que les enseñan cómo se crea un canal y cómo se asigna, ¿no? No vamos a entrar en mucho detalle porque esto, como les digo, va a partir del conocimiento especializado de tener que crear un canal específico para un propósito. Pero ¿cómo se crea un canal? Simplemente a nivel del administration server hay una pestaña que se llama protocolos. En la pestaña de protocolos yo tengo una subpestaña de canales
donde yo puedo crear un canal con un requisito. ¿Cuál es el requisito que tengo que darle para crear el canal? El protocolo. Entonces hay una serie de protocolos que acá han visto, muchos tal vez no lo han usado. Lo más típico cuando creas un canal es que sea HTTP o HTTPS. Pero el SNMP, por ejemplo, es un protocolo de configuración para los software estos que sirven para hacer monitoreo. El T3 y el T3S son protocolos específicos de Oracle. El LDAP y el LDAP-S son protocolos para acceder al directorio activo de Microsoft. Es un puerto, no me acuerdo cuál es el es un DNS, no me acuerdo, que es el puerto con el cual el directorio activo le responde. Hay puertos para clusters y hay puertos de administración. ¿Qué cosa significaría un protocolo de administración? Ese que se usa para comunicar el admin server con un managed server. O sea, yo al crear un canal tengo que decirle para qué protocolo va a ser. Profesor, ¿eso es en la configuración del admin server? En el admin server, efectivamente, mira, estamos en el admin server. Desde el admin server estoy creando primero los canales. Acá estoy creándole canales a este servidor, en este caso al admin, pero lo haces en cada managed server. O sea, imagínate, en este caso el ejemplo es con el admin, pero en los managed también podrías crearlo, porque como te digo, tú puedes crearle un canal para tu servidor de administración, de contabilidad, para que se te refleje cómo acceden a ese servidor de contabilidad. O sea, los canales los vas a definir por cada servidor. Todo se configura, por supuesto, desde el admin server. Un segundo. Quería preguntarle eso. Entiendo que lo de la configuración es Java, ese es un dominio aparte, ¿no? Entonces, Sí, dale. Una consulta. Si yo quiero que mi aplicación salga por HTTPS, no solamente es configurar entonces el Play Store, ¿no? Sino también tengo que configurar acá el canal. Si yo quiero que funcione por HTTPS, Claro, si quiero que mi aplicación salga por HTTPS. no realmente, porque por defecto existe un canal creado para HTTPS, el cual puede ser configurado. O sea, al canal por defecto lo puedes configurar para que sea personalizado. O sea, no necesitarías crear un canal nuevo, porque en el WebLogic todos los servidores tienen por lo menos dos canales creados, un HTTP y un HTTPS. Lo que sí puedes hacer tú es configurar el canal HTTPS de tal manera de que tenga tus particularidades como tu propio certificado digital, se guarde en tu propio wallet, ¿no? O sea, hay formas de que esa configuración sea especializadamente para ti, pero no es necesario crear un canal nuevo para HTTPS. Podrías crearlo, pero no es necesario, porque por lo menos existen esos dos ya precreados, ¿no? Lo que tienes que hacer es configurar. Eso es todo un tema. A veces una vez que cuando tú creas el canal, como te digo, que esto es asumiendo que tú tienes que crear uno nuevo por algún motivo en especial, le vas a dar un nombre, le vas a dar un protocolo. Acá estoy creando un HTTPS especial, y ese HTTPS especial que estoy creando le puedo poner un puerto específico distinto, ¿no? Y ahí vienen unas pequeñas opciones para decirle que lo active y qué tipo de trabajo va a utilizar, ¿no? En este caso, cuando es un HTTPS nuevo, tengo que darle una serie de parámetros adicionales, ¿no? Pero,
Un ratito, una pequeña llamadita, ¿ya? Disculpa. ¿Por qué le preguntas algo que no sabe? ¿Por qué le preguntas algo muy difícil? No, es que quiero, o sea, quiero ya de lleno irme a mi problemática. ¿De qué pasa? Lo que pasa es que ¿No es el SG de tu problemática? no, ¿Sí, para qué? pero ese caso, no, sino que nosotros nos han pedido para, ¿cómo se llama la aplicación de Sigel? Sigel. Pero no solamente ¿Se para acuerdan eso, para el no solamente para eso, para todo. Bueno, sería Para todo ya- está saliendo el TED sería de ya- la sale todo eso. Claro, imagino que sería un global para el tema netamente de servidor, o sea, para que desplieguen todas las aplicaciones en ese servidor Java. Entonces, en el testing que han hecho de vulnerabilidad nos sale que quieren que se vean por HTTPS las aplicaciones. Ya. Entonces, nosotros hemos querido, el cliente está intentando configurar para que no sea por HTTP, sino por HTTPS. No, esa es otra cosa. Nada, pero yo quiero preguntarle a ella, después, ¿será en el... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué defensa? Ah, En ciberdefensa. ciberdefensa. ¿Pero por qué sistema? Lo que pasa es que ahora... No recomiendan que salga por ese. Pero es un certificado que sea más cuesta. Pero eso es ajá. Es un certificado que se compra. Claro, porque tú no vas a generar tu certificado para ponérselo a todas las máquinas de la fábrica. Lo que he escuchado que Wellogy también tiene sus certificados. No, o sea, ahorita hay una carpeta, una ruta donde tiene un certificado, tú lo puedes importar. Y eso creo que me va a ayudar con la implementación de la tecnología siempre. En el workshop te puedo ayudar ahí. Pero No tienen que pagar, es una licencia. Ajá, es una Cualquier licencia. ¿Cómo vas a generar eso? Claro, Oye, obvio, una vez que lo no, tienes, sí lo puedes generar, se puede pero generar los autos. tendrías que... ¿cuál? ¿El tendrías- demo? No sé si el profe ha dicho que el demo es... No, tú puedes generar tu certificado, pero ese certificado que lo Interno. generas, lo tienes que instalar en cada máquina que va a entrar a la aplicación para que no te aparezca el No, mensaje. dijo también, si todo es interno nada más, y tú puedes en el Linux puedes generar un Por eso. autofirmado. Bacán. Pero por eso, o sea, tú lo generas, pero para que no te aparezca el mensaje de error. Ah, obviamente, claro, eso tienes que pagar. Pero obviamente ya le estás forzando que salga por ese puerto. Pero dile al profe. Ahorita no sé. Sí, lo vamos a preguntar un Eso rato. que vamos a consultar, si no, como me dice... Pero ¿cuál no, es estos el son chiste de que dos- salga por ese puerto si al final puta, el certificado no va, o sea, Es lo mismo no que va a sucede funcionar? con el SG también. El SG también sale así como error, pero ya le está forzando a que salga por ese puerto. No sé, pues quizás No, pero sea más controlable, ¿no? A el través puerto, de... el puerto no tiene nada que ver, ¿no? O sea, Porque para, no hay, no, para el fin, o sea, que el fin es que o esté sea, encriptado. usas ese puerto, claro, que está encriptado o sea, con el certificado. Otra cosa también. Si el certificado no lo vas a tener, ¿para qué va a salir por ese puerto? O sea, el puerto no tiene, el puerto solo es el Para enlace. ganar tiempo podríamos responder así. O sea, de que obviamente ellos tienen que comprar su certificado. Claro, Si no, por el momento queda así. Por eso creo que lo hice en forma de recomendación. Pero internamente sí podemos ir investigando, seguir investigando. Eso para responder ese mensaje. Una lavadita. Cualquier cosa con el teniente, Con los nuevos integrantes. Con los nuevos integrantes. Es que la verdad no tiene Más antiguo de Pablo. no hay forma, pues. ¿Qué cosa? Pero obviamente si te dicen ya compras, ya ven la manera el certificado a tal, ahora ponlo, pues, a ver si ahí sí te van a hacer coser. Pero cuando tú compras el certificado, o sea, ya en sí la empresa hace la configuración. También eso es mucho cierto. Y no me decís, ya compraste, ahora haces... No, la empresa No, el Sí, profe dijo, sí, cuando sí. tú adquieres ese servicio, es más, te piden algunos datos de tu servidor, de toda esa vaina, porque ellos ponen esa nota también como parámetros, imagino, en su vaina. ¿Su vaina? Por ejemplo, nosotros para acceder a un sistema que está desplegado en sus servidores, nosotros entramos con el licenales y con el puerto. Cosa que según el profe, entonces no deberíamos entrar por ese medio. Deberíamos entrar por un canal, por un proxy que declara, ¿no? Dominio.
Porque ahí me estás dando tu De fresa me diccionario todas donde las puertas te ahí, puedo entrar y herramienta, te puedo entrar y te puedo borrar agarra todo. dormido y te... En teoría. Saco tu cuadernito, me tengo con todo y Estaba implementado. entro la clave y... Claro. No sabía eso. Pero solo es un El fierro Proxy. y Para el data center. Eso debería también haber No sé encontrado. cuándo sale que todo para la center. Esa teoría está muy bien, bro. Ah, no, esa es la construcción. La implementación también va a demorar. Y sí, obviamente que esa es la respuesta para levantar tu HTTPS, pero tampoco la recomendación no es que lo adquiramos ahorita. ¿Quieramos? Que lo adquieran ahorita, Ah, ya. porque te lo vas a instalar a ese fierro, en el fierro que tenemos ahorita que está configurado de una Ya, manera así. mil disculpas. Bien, entonces seguimos. Entonces lo que decíamos acá era de que se crea un canal, y esto es cuando yo estoy creando un canal, si se quiere, adicional, ¿no? Hay una serie de parámetros que no vamos a discutir ahora que son. No, son parámetros. No nos preocupemos mucho de eso, ¿ya? Lo importante es que una vez que están creados los canales, en teoría yo puedo monitorearlos y ver cuántas conexiones están activas, los mensajes que se envían o reciben, los bytes enviados. O sea, esto me sirve para ver monitoreo de tráfico que se está entregando o enviando a través de un cierto canal, ¿no? Como les digo, esto es cuando yo creo un canal específico. ¿Por qué yo podría crear esto? También otro motivo es, como les mencioné, para monitorear el tráfico. ¿En qué sentido? Si yo uso el canal por defecto, todos los tráficos están pasando por ahí. El administrativo, el intercluster, o sea, puedo estar viendo papa con camote, ¿no? Pero cuando separo totalmente el tráfico, con canales independientes puedo monitorear. Imagínate que yo tengo aplicaciones, como te digo, contables, financieras, y no estoy seguro cuál de ellas está llevando tanto, si se quiere, tráfico de redes. Si tú pudieras separarlos en canales, podrías monitorearlos separadamente y podrías ver cuál es el tráfico que tiene cada uno. Entonces, son posibles usos del tema del tráfico, ¿no? El dominio, en este caso, para todo lo que es networking, no afecta en nada. No, porque en este caso, ¿qué sucede? Recuerda de que aquí esto es relativo al dominio que estás trabajando. Porque, como seguramente podrás deducir, oye, ¿qué pasa si la máquina que tiene la misma tarjeta está en otro dominio, ¿no? O sea, tiene su propio tráfico. Así es. Tendría otro tráfico. Pero en realidad el tráfico combinado pasa por la misma tarjeta. Sí, pues. Pero por lo menos sabrías cuál de los dos está cargando más a la tarjeta. Y si tu servidor, o tu máquina física más bien, tiene más de una tarjeta, podrías independizar el tráfico para decirle este dominio con este servidor por esta tarjeta. Este otro dominio que está en el mismo equipo para este otro managed server por esta otra tarjeta. Y ahí podrías monitorear el efecto de las dos tarjetas. Si quieres aislar el tráfico más todavía. Todavía no es exacto porque el tráfico al fin y al cabo está pasando por la misma máquina, ¿no? Pasa por el mismo bus. Pero por lo menos te das cuenta cuál es la entrada, salida, qué es lo que te interesa, ver por dónde están yendo los paquetes, ¿no? ¿Me dejo entender? Ajá. Hablamos de una misma máquina que puede tener varias tarjetas. Cada tarjeta puede estar en un cierto server, el cual le pertenece a un cierto dominio. Pero todas las configuraciones son por dominio. Todo lo que hablemos es por dominio. Que la máquina pueda tener más de uno, puede pasar. Ahí ustedes se comienzan a dar cuenta de que la importancia de pensar y decir, oye, mi monitoreo sería más fácil si yo tuviera en una máquina determinada no más de un managed server de un mismo dominio. Claro, sería más fácil, pero a veces no es posible. Con la virtualización ya eso se ha vuelto algo más factible, porque cuando ustedes tenían máquinas físicas no podían tener, si tienen 10 o 4, 5, 6 servers o 3 o 4 dominios, nadie le va a dar pues 18 máquinas, ¿no? O sea, te botan de la institución. Pero
con virtualización ustedes pueden crear máquinas del tamaño adecuado, porque están particionando el recurso según lo que necesitan, ¿no? Entonces sí podrían ya clonar máquinas, es decir, ya me creé una máquina que tiene un mana server, comienzo a clonar o comienzo a desplegar sobre una base determinada nuevos servidores, armo mis clusters y comienzo a separar mi trabajo. O sea, me puedo ordenar aprovechando la virtualización, que es el poder tener esta capacidad de cómputo particionada a su necesidad. Eso es lo interesante de la virtualización. La virtualizar, a veces hay compañías que lo compran y creen que solamente es para sacar backup, ¿no? O sea, le saco un backup, tengo mi copia, pero en realidad con virtualización tú puedes tener mejor ciclo de vida, producción, calidad, test o desarrollo, clonando los ambientes con más facilidad. Puedes tener desagregaciones de función, porque puedes tener más mana servers, o en el caso de WebLogic, por ejemplo, porque es más fácil de definir nuevas instancias, ¿no? Ya los recursos los puedes medir, calcular y crear una virtual sin tener que estar pidiendo pues, comprar máquinas y máquinas o instalando sistemas operativos una y otra vez. Te creas un modelo template que ya tenga el sistema operativo, que ya tenga instalado el WebLogic, que esté listo para recibir un unpack y levantar el mana server que tú quieras de un cierto dominio, ¿no? O sea, ya las dejas preparadas como imágenes, ¿no? Entonces es mucho más fácil la administración y las pruebas, y ya lo único que tú comienzas a hacer es a usar estas herramientas para crearte canales virtuales o separar el trabajo que hace cada uno de los mana server, monitorear uno por uno. Entonces hay muchas cosas que ya puedes tener bajo tu control, ¿no? Esa es la ventaja enorme que tiene la virtualización. Yo les comentaba pues entonces de que existía este concepto del puerto de administración. El puerto de administración es una alternativa para crear. ¿Qué sucede? Imagínate que tú quieres separar el tráfico de administración. Ustedes se dieron cuenta, unas 2 o 3 láminas antes, que cuando ustedes creaban un puerto, un network channel, que le podían especificar un protocolo. Y aparte de los protocolos, había uno muy específico que se llamaba admin. Ese protocolo identifica el tráfico de administración entre el admin server y los mana server. Es un protocolo específico de Oracle para poder gestionar su propio tráfico de administración. Entonces, tú podrías crearte un network channel que solamente sirva para esto, para que el tráfico de administración se vaya por allá. Sin embargo, WebLogic te trae una facilidad para que no tengas que hacerlo, ¿no? Para que no te tengas que crear un tráfico, un canal separado para pasar solamente a administración. Tiene un concepto ya creado que se llama el Administration Port. O sea, en el caso del WebLogic, el servidor de administración tiene un puerto adicional. O sea, tú te acuerdas que le creabas un puerto de 7001, ¿no? Y ese puerto, o 7002 si era SSL, era el puerto para que tú entres a la consola, ¿no? Para que te puedas conectar al servidor. Pero en lugar de que ese mismo puerto, como hemos dicho, también sirva para comunicarse con los mana servers, en caso del servidor de administración, tiene como un puerto adicional bajo la manga que se llama el Administration Port, que tú lo activas con un flaccito y te crea un puerto que tiene en forma explícita el protocolo admin. O sea, y no solamente lo crea ahí, sino se lo crea a todos los mana servers. O sea, cuando tú le creas el puerto admin, él dice para ti y para todos, porque si no, ¿cómo me comunico con ustedes, no? O sea, él es en ese sentido mandatorio, ¿no? Si yo me creo un admin port es para poder hablar contigo, ¿no? Entonces es como cuando ustedes le dan un walkie-talkie, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Necesito que todos se comuniquen. Entonces, si yo tengo uno y no le doy a los demás, ¿para qué sirve, no? Entonces, eso es lo que hace el admin port.
yo agarro mi walkie y le doy a todos, ¿no? Y le digo, nos hablamos por el canal 2, ¿no? Entonces, eso que le está dando, que es paralelo a todos los sistemas de comunicación que ustedes tengan, teléfono, pero este walkie es interno, ¿no? Solo nosotros lo tenemos en el mismo puerto. Eso es exactamente eso es el puerto de administración. Un puerto para que los servers se comuniquen entre sí solamente para propósitos de administración. Es el único protocolo, el único tráfico que va a pasar por esos puertos es pura administración. Por ese puerto no pasa otra cosa. Entonces, es como decir nuestro canal dedicado especial, ¿no? Entonces, eso de ahí se hace porque cuando tú creas todos los servidores tienen implícitamente eso escondidito. O sea, ¿qué habíamos dicho que tenían todos los servers? 2 network channels, ¿no? Uno para HTTP y uno para HTTPS. Pero también tienen guardadito su puerto de administración, que si lo activas va a servir para poder conversar entre sí separadamente y necesariamente encriptado. Ahí no puedes elegir, porque tú dirás, ah ya, pero entonces necesito tener uno admin y otro admin S. No. Este puerto de administración tú lo activas y se tiene que configurar SSL, porque solamente funciona encriptado. O sea, es un puerto para comunicación encriptado. Es como que el ejemplo que yo les di, es como que le doy el walkie, canal 2, y además está Scramble, ¿no? De esos que tú hablas y la línea está protegida, ¿no? Es una línea protegida, solamente lo va a entender el otro equipo que lo decodifica. Exactamente lo mismo es esto. O sea, ustedes tienen un puerto para que se comuniquen los servidores encriptados y no tienen que estar configurando tanta cosa, ¿no? Hay que hacer algunas cosas, pero menos. ¿Cómo se hace? Cuando tú tienes tu dominio, esto se hace a nivel de dominio, porque como hemos visto, esto de acá le afecta no solo a admin, sino a todos los servers que están dentro del dominio. Entonces la configuración se hace a nivel no del admin, sino a nivel del dominio, el nivel más alto. A nivel de dominio hay un flag, nada más que tú le dices flag, enable administration port, y le pones el número del puerto, que obviamente no se debe cruzar con ningún puerto, ¿no? Sin embargo, podría suceder de que tú tengas más de un servidor que está corriendo en la misma máquina física. Entonces, ¿qué haríamos ahí? O sea, lo malo de que yo le ponga el mismo puerto a todos es que el administration tiene ese puerto. Entonces, ¿cuál sería la dirección de él? Localhost, ¿no? Y el puerto. Pero ¿qué pasa si yo tengo en la otra máquina server A y server B? Si tengo más de un servidor en una máquina física, los dos tendrían la misma dirección y el mismo puerto. Entonces, hay un campito a nivel de server que se llama Local Administration Port Override, que sirve para decirle, ok, para el server A úsalo y para el server B vas a usar este. Entonces le haces un pequeño override para que ese servidor no se cruce. No sé si me dejo entender. O sea, ¿qué sucede? Acuérdate que yo tenía acá, en esa figura, ¿te acuerdas? Acá tenías el administration, acá puedo tener una máquina que tiene 2 servers. Si esos 2 servers están en esa máquina, ¿cómo llego yo a cada server? Por el localhost, por el listen address, ¿no? Entonces ya, host 01, ya, los 2 servers son host 01. Pero, y ahora el puerto de administración, si yo le pongo el mismo de la administration 9002, los dos tendrían el mismo puerto. ¿Cómo llego? Ya, uno puede ser, pero ¿y el otro? Tendría la misma dirección y el mismo puerto. Entonces tiene un campito que se llama el Administration Port Override, para que a uno de ellos le dejes ese puerto y al otro le pongas otra cosa.
pero él se da cuenta. O sea, como él tiene la configuración, dice, ya. Yo soy 9002, server A es 9002, y al server B le has puesto ¿qué cosa? 9012. Ya, ok. No importa. En otras palabras, esa es la excepción al caso que preguntabas, ¿no? ¿Todos tienen que tener el mismo puerto? Sí, salvo que tengas más de un server en la misma máquina. En ese caso, a los demás servers le pones un número distinto y él se da cuenta cuál es, ¿no? Él no maneja, pero tienes que decirle uno distinto por cada server adicional que haya en una máquina distinta. Pues el listen address no... El listener es la misma, pues, salvo que hubiera la combinación de una tarjeta, pero ahí tendrías que crearle un network channel. O sea, para este caso específico no está usando el network channel, está usando el canal normal, ¿no? El canal por defecto. Ya eso sería un caso particular donde tú tendrías que a cada tarjeta separarlo y ahí te tendrías que crear tu puerto admin y hacerlo todo a mano, ¿no? Este es para poder usar la facilidad de activarlo en base a lo que ya está autodeclarado o que viene declarado, ¿no? O sea, tiene el limitante de que no podrías hacer el cambio del listener. Si te das cuenta, en ningún momento te pide, solo te pide el puerto. O sea, si quiero usar las opciones sencillas, está usando pues el listener por defecto. Pero si tú quieres algo particular, te creas tus propios network channels. Bueno, esto era solamente para que no nos olvidemos, esto es un poquito recordar, de que los servidores pueden estar en un modo standby, ¿no? Recuerdan de que los servidores iban cambiando de estatus, ¿no? Normalmente era para nosotros o estaban running, es decir, abiertos para todos, o estaban en modo administración, solo estaban abiertos para mí. Hay un tercer modo que se llama standby. Y en este caso, en el standby, adicionalmente lo que hace es que solamente el administration channel está abierto. O sea, este es un caso en el cual el único canal que se abre es el canal de administración para que entre el admin y sea capaz de comunicarse con los managed server por algún motivo, ¿no? O sea, lo pongo en el modo standby, significa, señores, la única comunicación que manda es la de walkie-talkie. Todo lo demás, apago todos los canales y restringo el tráfico al tráfico interno administrativo. Eso lo consigo moviéndolo a modo standby. Es un modo de emergencia, ¿no? O sea, yo necesito cerrar todas las comunicaciones porque necesito coger unas actualizaciones directas al managed server. No quiero que nadie se me meta, ni siquiera un administrator que quiera coger la aplicación. ¿Te das cuenta cuál es la diferencia, no? En el admin state sí me funcionaba el tráfico, porque el administrador podía coger la aplicación, y para coger la aplicación lo haces contra el puerto de aplicaciones. Cuando yo no me voy al standby, estoy añadiendo un nivel más de restricción, solamente el administrator y solo para tráfico administrativo. ¿Siente la diferencia? En el running todo vale, en el admin solo el administrator se conecta, pero puede entrar a aplicaciones. En el standby, solamente tráfico administrativo. Ya no hay canales de conexión, por ejemplo, a un puerto para ejecutar una aplicación. No puedo. No puedo llegar a un managed server con el puerto 7011. No puedo. El único puerto que funciona es el puerto de administración. Y solo para tráfico de administración. Y acá viene otro concepto de estos que dan dolor de cabeza, que es el virtual host. Un segundito.
Bien, ¿qué es VirtualHost? VirtualHost me sirve para ponerle una especie de alias para poder ver, para que los servers o los clusters respondan. Ahí está la pregunta del compañero. Bueno, ¿y cómo hago para que yo pueda acceder? Yo lo hago a través de un VirtualHost. ¿Qué es un VirtualHost? Este equipo, el host 01, es una máquina física. Es un, vamos a decirle, un real host. Es un host real. Esto existe. Host 01. Un virtual host es un alias. Yo lo voy a llamar supplies.com, benefits.com, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Son unos alias que el usuario va a utilizar para llegar a la aplicación. O sea, el usuario no va a tratar de entrar al server por el puerto o por la máquina, no. Él le va a dar este nombre. Y cuando le dé este nombre genérico, este alias, lo que va a suceder es que alguno de estos señores, si esto fuera un clúster, le va a contestar. Si esto es un clúster, el proxy que está acá en medio, que yo no lo veo, se va a encargar de ver cuál de estos dos servers le va a contestar, el 1 o el 2. Acá está la aplicación de supplies. El server 1 con el puerto 7011 contesta, con el server 2 con el 7012 contesta. En este caso, los dos servers están corriendo en la misma máquina física. Pero desde el punto de vista práctico, yo estoy entrando con un supplies. Este es un cluster. Y en este cluster, uno de los dos me va a atender. Pero él no sabe quién. ¿Quién es el que sabe? El que está acá, que es el proxy, ¿no? Él es el que va a utilizar este nombre para asociarlo a estos señores. Pero también es válido para un server cualquiera. Este server cualquiera que coge la aplicación de Benefits está en el host 01, server 1 7011, que también tiene esta aplicación. Lo que estoy haciendo es asociarle y decirle, no tienes que saber todo este dato. Tú le pones este nombre y vas a llegar igualito a que te atienda él. Es ponerle una especie de, vamos a decirle, un alias, un tag, una etiqueta, que le vamos a llamar host virtual, un nombre virtualizado, que me va a permitir llegar a este managed server para que me atienda la aplicación. ¿Es parecido al TC Names que se configura? En el caso de una base de datos es como eso, ¿no? Cuando ustedes tienen una base de datos, en el TNS name le ponen una especie de alias a toda la cadena de conexión, ¿no? Más o menos lo mismo. Pero En este caso es como toda la cadena de conexión de WebLogic está siendo sustituida por un host virtual. Es un buen ejemplo, es un buen paralelo. Sí, es más o menos como esa es la idea, ¿no? Es independizar al cliente de tener que asociarse a características internas de la combinación de servidores, nombres de servers, puertos. Para ti es un nombre nada más. Y a ese nombre le llamamos virtual host. Entonces, de esa manera, si internamente, mañana más tarde, tú modificas el server, el puerto, la máquina, él no se entera. Él sabe que tiene que entrar a benefit.com. Todo el cambio lo haces tú a nivel de la configuración en tu administration, en tu consola, ¿no? Entonces, ahí te libras, amparo me salvo de ese tema. Eso me quita todo ese problema, ¿no? Eso se hace no se hace en WebLogic esa configuración. Eso se hace en WebLogic. Sí. Sí. Porque lo que pasa es que a nivel de WebLogic yo lo puedo hacer para una máquina y a nivel de ya, cuando quiero manejar un clúster, lo puedo hacer a nivel ya del proxy server, ¿no? O sea, este es el ejemplo viéndolo ya como un clúster, ¿no? Pero tú podrías también usar el mismo concepto para lo que es un server independiente, sin proxy ni nada, ¿no? Simplemente para que en lugar de que el usuario, ¿cómo sería si yo quisiera darle? Tendría que darle la dirección del host01 example.com 2.7011/benefits y así llegaría a la aplicación, ¿no?
poniéndole el host completo, el puerto y esto. En lugar de eso, le pongo un alias. Y el alias va. Claro, por supuesto, para que el alias tenga y funcione y tenga sentido, también hay cosas que hay que jugar con los DNS, ¿no? No es tan feliz, ¿no? Hay que hacer un poquito de algo, ¿no? Pero en todo caso me estoy independizando. ¿Ves? Actualizar el DNS es importante para mapear el host a la dirección IP, ¿no? O sea, hay que hacer un pequeño trabajo para que eso funcione, ¿no? Porque si no, no tendría cómo hacer. O sea, básicamente lo que hace el virtual host, como dice acá, es usas el DNS para mapear un nombre de host a una IP de una instancia de WebLogic o de un clúster, ¿no? Pues de esa manera es un poco más fácil de trabajar. Vamos a ver cómo se crea. Dentro del environment, ustedes ya han estado trabajando server, cluster, machine, y hay uno que se llama virtual host. Entonces, en el virtual host tú creas uno nuevo, y cuando creas uno nuevo le pones un nombre. Por ejemplo, nfx.com. Entonces, una vez que has creado uno, lo editas y tienes una serie de configuraciones. Le pones, acá está benefit.com que tiene este hostname y le vas a decir que su target es quién. Por ejemplo, un cierto server dentro del cluster, ¿no? Este es el ejemplo en el cual estoy asociando esto de acá con el server 1 del cluster 1, ¿no? Estoy asociando esto con esto. Pero ese host no debería estar reservado, algo así, ¿no? No debería ser una palabra reservada, ¿no? Por supuesto, porque se puede cruzar con... Claro. Sí, tienes que tener cuidado, porque si no, te vas a comenzar a tener cruces. Acá está el punto de cruce, ¿no? Cuando tú tienes una entrada, tienes que tener una entrada en el DNS server. En el DNS server tú tienes que decirle que ese nombre está amajado a un cierto IP, porque si no, no llega al servidor. O en la tabla host tienes el IP y uno de los alias, esta es la máquina, ¿no? ¿Te acuerdas? Host01 y le pones un alias más, que es el virtual host que tú acabas de crear. Entonces, ¿qué cosa le está diciendo? ¿Qué haría el WebLogic? O cuál sería la secuencia. Tú entras al navegador y le pones http://benefit.com. Entonces, ¿qué va a pasar? Si está en tu tabla host de Windows, esto es lo primero que chequea Windows. Oye, acá tengo una entrada. Benefit.com dice que es este IP. Entonces él coge tu página y busca el servidor que está en este IP. Pero, ¿qué cosa pasa en este IP? Cuando llega a ese IP, con el benefit.com, este señor dice, benefit.com, ese es un virtual host mío. Y ese virtual host mío dice que el tráfico que tú traigas, se lo envío al servidor 1 de este cluster. Eso es lo que está haciendo. Entonces, se lo manda a ese server. Eso es lo que está haciendo. Pero, profe, se tienen que hacer las dos cosas, ¿no? Lo del DNS y lo otro. No. Lo que pasa es que es o uno u otro se tienen que hacer. O sea, normalmente lo que sucede es que cuando tú estás en una etapa de desarrollo, esto es lo primero que tú haces. Una vez que ya tú sabes que todo esto funciona bien, tu DNS, tu tabla host debería ser constantemente limpia y los cambios deberían registrarse en el DNS de tu empresa. O sea, este es el que debería estar. Pues como esto lo de demás acá, solo es algo de prueba. sí, exacto. O sea, cuando tú ya sabes que esto está bien, tú debes hacer tu negociación con el... Porque si yo solo pongo en el o sea, benefits.com, No va a funcionar. o sea, pero ¿cómo No, llegaría el WebLogic? no llega jamás. Por eso es que esto es mandatorio. O esto o esto. En prioridad, primero va a ejecutar la tabla host de tu máquina. Si no lo encuentra ahí, va a buscar el DNS server. Si no lo encuentra ahí, se queda en el limbo. ¿No? Se queda en el limbo. Entonces, eso es un poquito la figura. La diferencia del virtual host con un host normal es que el host solamente llega a la máquina, pero el virtual host, como hemos visto, el virtual host es capaz de llegar hasta un servidor de un clúster. O sea, el virtual host es más que llegar a la máquina. El virtual host llega hasta un servidor específico. O sea, va un paso más allá, llega hasta otro lado. Por eso es que le llamamos un host virtual, es algo que
Porque lo normal es que el área de TI, que ve el tema de redes, se encarga de estos mapeos, ¿no? Claro que sí. Eso es lo que normalmente sucede. Dependiendo de las instalaciones, lo que va a pasar es que mientras tú estás en el entorno de desarrollo, así testeas, ¿no? Pero cuando tú vas a hacer un despliegue a producción, esto te van a pedir, que tú hagas dentro de todo lo que vas a hacer para el pase a producción, tiene que estar las autorizaciones a DNS, porque el usuario no va a hacer esto en su máquina, pues no, sería un pecado, ¿no? Esto tiene que hacerse en un lugar que sea común, y ese común es el DNS de la empresa. Toda empresa tiene un DNS server y ahí es donde todo el mundo va a referenciar. Pero tampoco no es algo que se cambie constantemente, porque siempre te van a decir, lo hago cuando ya pues esté productivo, ¿no? O sea, ahora pone esto, ahora pone, te mata pues en redes, ¿no? No es común. Ay, ay, Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Te acuerdas cómo desplegabas una aplicación? Tú le decías que iba a un cierto servidor, ¿no? Ahora ya no. Ahora le dices que va a ir a un virtual host. O sea, estás desplegando la aplicación al virtual host. Ya es otro atajo más, ¿no? Ya es un pasito más. Entonces ya te estás organizando, ¿no? ¿Te das cuenta? Comienzas a diseñar ahora tu WebLogic, ya es otra historia, ¿no? Comienzas a diseñar cuáles son tus manas, cómo es tu cluster y cuáles son tus virtual hosts, o sea, cómo me van a llamar a mis aplicaciones. Entonces, si yo voy creando mis virtual hosts, ya no hago esta asociación a nivel de clusters o servidores, sino a nivel de hosts virtuales. Y lo que hago yo es dar administración a host virtual, entrando a virtual host y viendo a qué servidores debe apuntar o quiénes lo deben atender. Ya lo hago a otro nivel, ¿no? O sea, ya es un paso más en ordenarme. El virtual host es uno de los temas y acá está la ejecución, ¿no? Ojo, no se olvide del puerto. El puerto sí es inevitable, ¿no? Porque sin el puerto yo no sé por cuál de mis tarjeterías estaría yendo, ¿no? Yo solamente he asociado y sé que estoy entrando a ese servidor. Hasta ahí me llega, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Yo llegaba a asociar el virtual host a un determinado host, cierto server, pero no decía qué puerto, porque el puerto sí lo tienes que poner, ¿no? El puerto es lo que me va a diferenciar hacia dónde voy a irme de los que están desplegados, ¿no? ¿Es por vía? O sea, siempre. ¿Cómo? ¿No hay forma de ocultar el puerto? También hay forma. ¿Sí, no? Normalmente lo que hacen ustedes es el portal, ustedes le ponen el clic y dentro del clic de del hyperlink que ustedes colocan en el portal de la opción, el botón con el que seleccionan la opción, ahí internamente le pasan el URL con el puerto, ¿no? O sea, de esa manera el cliente, ustedes siempre le ponen una página que no tiene puertos, que es puerto 80, que es una página estática, ¿no? Y en la página estática ustedes traducen y en la traducción viene, si me aprietas este botón me vas a lanzar la aplicación contable que corre en el benefit.com 2.7011. O sea, este link es el que va a llamar a WebLogic. Ahí es donde tú le vas a poner el get, ¿no? Pero eso lo hace la página estática. La página que tú le muestras al cliente realmente no entra así, ¿no? Entraría un HTTP 2. No sé, pues fab.com y eso es el portal, ¿no? O portal fab, no sé. Entras al portal y por ahí hay una opción que dice beneficios. Le das clic y lo que hace ese link es internamente sabes que tienes que llamar a este URL. Entonces, siempre el enmascaramiento de los puertos y de los hosts realmente se va a hacer dentro de esas páginas estáticas de los portales, ¿no? Entonces, tus botoneras internamente van a hacer la lógica de, ya, presionaste esto, ¡pah!, lo mandas a ese link. Y cuando ese regrese, pues te va a desplegar la pantalla y así, ¿no? Esto es lo que vamos a probar en el app, ¿no? Bueno, este es un pequeño truco. ¿Cuál de estos no es un protocolo que le puedas asignar a un network channel? T3. ¿O RSL? No. ¿Quién va por No. admin? ¿Se puede? Sí. Sí, porque es el protocolo
¿T3 se puede? Sí. T3 es el protocolo personal de Oracle para el HTTP. HTTPS Sí, no. o LSL es el nombre por defecto de las instancias de base de datos. No tiene nada que ver acá. Normalmente toda la base de datos le ponen por defecto LSL, pero tú puedes poner cualquier cosa, ¿no? Pero no tiene nada que ver con la otra, ¿no? Cuando tú creas un puerto de administración, todos los servidores tienen que usar el mismo puerto, deben tener SSL y ya deben arrancar en modo standby o en modo admin. ¿Cuál de estas es verdadera? Bueno, nosotros hemos visto de que el puerto normalmente es el mismo, excepto cuando tengo más de un servidor, ¿no? Entonces la A no puede ser. La B sí, porque sabíamos de que solo hay SSL para manejar el Administration Port, y lo otro, no, lo que no es el comentario, ¿no? Lo que habíamos dicho era de que se podía, pero no es que tiene que, ¿no? O sea, cuando tú puedes tener en modo standby y en modo admin para poder controlar el acceso cuando, por ejemplo, hay un problema, ¿no? Pero no es que sea obligatorio, ¿no? Se puede, no se debe, ¿no? Bien, y eso es Network Channel. Justo es el. Entonces, mientras que llega la hora del lab, vamos a revisar de qué trata el laboratorio. El laboratorio es bastante